Hola, mi nombre es Fátima y voy a presentar mi proyecto final para la clase de nutrición sobre la cocina mexicana. La gastronomía mexicana está compuesta por cientos de platillos que reflejan la historia y cultura de nuestro país desde la época prehispánica. A pesar de que la cocina se ha ido reinventando, la sazón de nuestros antepasados sigue estando muy presente. La comida mexicana se caracteriza por ser colorida, creativa, extravagante y en muchas ocasiones picante. Referirse a la comida mexicana es hablar de todas las variantes que tiene a lo largo de la República, como la comida oaxaqueña, poblana, yucateca, jalisciense, coahuilense y muchas más. Una de las características principales de la comida mexicana es el uso de la tortilla, a base de maíz molido. Este alimento acompaña gran parte de los platillos que tenemos en México y existen muchas variantes como son el maíz negro, rojo, azul, amarillo, tortillas de nopal y tortillas de harina. Historia y antecedentes de la cocina mexicana. La cocina mexicana tiene su origen en la prehistoria, donde los ingredientes principales eran el maíz, el chile y el frijol. Según el Gran Libro de la Cocina Mexicana, no se cuenta con registros exactos de recetas de aquella época. Sin embargo, gracias a la preservación que han hecho las comunidades indígenas y mestizas, hoy en día podemos disfrutar de todos los platillos típicos que conocemos. Con la llegada de los españoles se dio un mestizaje culinario. Introdujeron ingredientes nuevos para nuestra cultura, como algunas especies, frutas, cereales y otros ingredientes que hoy conocemos que nos permiten preparar la cochinita pibil y el mole, entre muchos otros. La influencia de España en la gastronomía mexicana es evidente. La conquista dio como resultado la adición de ingredientes importantes para la historia de nuestro país. De los productos que llegaron desde España, como el café, la caña, el azúcar y el arroz, fueron los más importantes. Cuando comenzaron a ser cultivados en México, se fueron transformando hasta llegar a la producción de dulces o bebidas, como conocemos el agua de arroz, el café, los dulces de café y muchos otros. Durante la época colonial existían grandes contrastes culinarios. Por un lado, los excesos y novedades de la cocina española y por otro, los saberes de la cocina indígena. En esta etapa, en México inició la crianza de animales europeos, donde el pollo era uno de los más populares debido a la producción segura de huevo, la facilidad de domesticación, su semejanza con el pavo y su tamaño pequeño. Los indígenas comenzaron a consumir pollo, cerdo, cardero, oveja y res, ampliando su dieta nativa original que consistía en el consumo de patos y aves de caza. En esta época, el trigo fue cultivado en propiedades de españoles y solo era por el consumo de ellos. A raíz de la independencia de México, hubo un cambio económico muy importante. Ciertos alimentos como la carne de res dejaron de ser alimentos básicos debido a su alto precio. Por eso la población tuvo que optar por alimentarse de maíz, tortilla, insectos, frijol, frutas, verduras y una gran variedad de chiles. Después, con el porfiriato, la comida francesa tuvo mucha relevancia. Todo esto debido a que el presidente Porfirio Díaz buscaba promover la cultura europea sobre la indígena y mestiza, porque él la consideraba superior en todos los sentidos. Cuando los franceses llegaron a México, se fueron implementando nuevas técnicas culinarias como los fondos, la salsa bechamel, el baño María, la salsa velouté, la salsa bernesa y otras preparaciones fusionadas con la cocina mestiza. Algunas como los escamoles con mantequilla, hierbas finas, pasteles rellenos de fruta de Mesoamérica, cubiertas con crema chantilly y crepas de flor de calabaza. Ahora, en pleno siglo XXI, nace la nueva cocina mexicana, reconocida en las altas cocinas a partir de lo tradicional en todo el mundo. Chefs de la talla de Enrique Olvera, Paulina Bascal, Elena Reigadas y Roberto Ruiz han ido adquiriendo notoriedad por su sabor y gran labor recuperando platillos olvidados, investigando el pasado culinario para traer un estilo conservando las técnicas tradicionales. La cocina mexicana ha tenido tanta relevancia que en el 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A continuación, se van a presentar los menús más comunes dentro de la cocina mexicana.
Entre ellos tenemos los tacos, el mole, los tamales, las enchiladas, el pozole, la cochinita pibil, los sopes y los chiles en nogada. Dentro de los que se consideraron más saludables se encuentran los tacos. Este alimento consiste en una tortilla de maíz con una ración de algún guiso. Pueden ser de adobada, asada, chorizo, pollo, tripas, entre otros. Se acompañan de cebolla frita, cilantro, salsa y chile. Dependiendo del proceso que se les dé, se puede considerar qué tan saludables son. En el caso de 3 tacos de asada con la tortilla que previamente se calentó únicamente en el comal o a vapor, serían 333 calorías. Por el contrario, 3 tacos al pastor son 435. Otro platillo es el mole. Este alimento consiste en una salsa espesa a base de chocolate, chile ancho, chile pasilla, chile mulato, jitomate, cebolla, almendras, entre otros. Se sirve regularmente sobre una pieza de pollo acompañada de arroz rojo y tortillas de maíz. De 90 gramos de mole con pollo son 352.5 kilocalorías. De media taza de arroz rojo son 84.5 kilocalorías y de 2 tortillas son 128. En total son 565 kilocalorías. Otro platillo es el pozole. Este alimento consiste en un caldo con granos de maíz, carne, lechuga, rábanos, chile y cebolla. La carne puede ser de puerco, res o actualmente también se incluye el pollo. Este platillo se acompaña con tostadas y algunas personas optan por tortillas. De 300 mililitros de pozole son 240 kilocalorías, de 2 tostadas 186, de media taza de lechuga 35 y de 2 cucharadas de rábano 24.5. En total son 485.5 kilocalorías. Otro platillo es el chile en nogada, que es muy común en la Ciudad de México. Este alimento consiste en un chile poblano relleno de carne de res o puerco, manzana, durazno y pera, bañado con una crema llamada nogada a base de vino blanco, almendras, nueces, nuez moscada y decorado con perejil picado y granos de granada. En total son 555 kilocalorías de un solo chile. Ahora continuamos con los platillos que no son tan saludables dentro de la cocina mexicana. Tenemos primero los tamales. Este alimento consiste en una masa de harina de maíz y manteca cubierta en hojas de maíz o de plátano en el caso de ser veracruzanos. Para los tamales salados, la masa se rellena con carne de puerco, res, pollo, champiñones, acelgas y queso. Para los tamales dulces se agrega azúcar, fruta, saborizantes y colorante. En total son 522 kilocalorías de un tamal salado de carne, 270 kilocalorías de uno de dulce y como bien sabemos, el tamal suele acompañarse de un champurrado. Una taza de este representa 185 kilocalorías. Su alternativa sería utilizar aceite de coco en lugar de manteca. En el caso de los tamales salados, elegir aquellos más naturales como son el pollo con verduras. En los dulces, no agregar colorantes, saborizantes y aprovechar el azúcar que ya traen las frutas. Otro platillo es la cochinita pibil. Este alimento consiste en lomo de puerco que se pone a marinar en una salsa de achiote, jugo de naranja, vinagre y especias. Después se coloca en una olla cubierta con hojas de plátano, se baña con manteca de cerdo y se hornea. Este platillo se acompaña con cebolla fileteada en vinagre y tortillas de maíz. De 3 cuartos de taza de cochinita pibil son 352.5 kilocalorías y de 2 tortillas de maíz son 128 kilocalorías. En total son 480.5 kilocalorías. La alternativa a este platillo sería marinar la carne solo con achiote y jugo de naranja y freírlos con poco aceite, quitando el vinagre ya que puede ser indigesto para algunas personas y quitando la manteca, que en definitiva no tiene nada de saludable. Otro platillo son las enchiladas. Este alimento consiste en tortillas bañadas en una salsa de jitomate y chile de árbol. Después se fríen en aceite y se rellenan ya sea con pollo o con queso y cebolla. Se acompañan con crema, queso y lechuga. De 2 enchiladas de pollo son 332.5 kilocalorías. De un cuarto de taza de lechuga son 17 kilocalorías y de 2 cucharadas de crema son 86 kilocalorías. En total
serían 435.5 kilocalorías por 2 enchiladas preparadas. Su alternativa sería cocer los jitomates y el chile y servirlos directamente sobre las tortillas, evitando freír las tortillas e implementar la cantidad de grasa. Y como uno de los platillos más famosos y antojitos mexicanos, encontramos los sopes. Este alimento consiste en tortillas más gruesas de maíz que se fríen en aceite y se les coloca carne, frijol, papa o requesón. Se acompañan con salsa, crema, queso y lechuga. De 2 sopes de frijol son 228 kilocalorías y de 2 sopes de chorizo son 332.5 kilocalorías. Sumando 2 cucharadas de crema son 86 kilocalorías y media taza de lechuga son 35 kilocalorías. Una alternativa sería hacer los sopes en el comal, nunca hacerlos fritos y así se evita el exceso de aceite. Ahora voy a hablar sobre los tips al elegir. Una recomendación sería elegir agua fresca en lugar de refrescos, evitar los acompañamientos y o extras altos en grasa, como puede ser la cebollita frita en el caso de los tacos. Elegir aquellos platillos que cuenten con más variedad de grupos de alimentos, como los que son como el mole, que presenta su ración de arroz, o como otros alimentos. También medirse en las raciones, consumir únicamente la cantidad que nos está llenando el hambre y no consumir de más. También consumir este tipo de alimentos con moderación, que a pesar de que son muy comunes, pues no son recomendables. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.